estado más concentrado en la cuestión de las protestas, ¿no? Que hemos publicado hoy una noticia sobre la cuestión, ¿no? Y, y bueno, principalmente, ¿no? Lo que tenemos es que ha habido unas protestas muy importantes en Estados Unidos a nivel de las universidades, principalmente ha habido una serie de acampadas que ahora mismo pues están cogiendo algo de tracción en otras partes del mundo, que están tomando como referencia. Y bueno, estas acampadas están suponiendo, de cierto modo, un desafío contra las políticas de la administración Biden. Y la verdad es que están generando de cierto modo un déjà vu, ¿no? Una situación espejo con lo que ocurrió hace 56 años, con las protestas contra la guerra de Vietnam. Y me parece bastante relevante porque estamos en una situación, ¿no?, en la cual hay un presidente demócrata que está buscando la reelección, igual que con Lyndon B. Johnson, por entonces, y hay una política muy impopular, ¿no? Digamos que por un lado hay una política del presidente en general a nivel interno que es bastante favorable para su electorado, digamos como la gran sociedad que era la política social de Lyndon B. Johnson, pues la política también, digamos, social de Biden hacia, por ejemplo, la cuestión de los sindicatos, etcétera, parece que ha tenido bastante tracción y ha tenido el apoyo de sindicatos importantes. Pero sin embargo hay una cuestión de política exterior, igual que con la guerra de Vietnam, ¿no? Ahora con el tema de Palestina y con la crítica hacia apoyar un genocidio por parte de Israel. Eso está llevando pues a que, de cierto modo, eso, podamos decir, manche, entre comillas, ¿no?, la presidencia de Biden y le pueda llevar a perder las elecciones. En el caso de Johnson, en el 68, lo que ocurrió es que acabó abandonando la carrera ante la presión interna. Y hay que tener en cuenta esa diferencia, ¿no? Durante las elecciones de 68 sí que había una presión interna dentro del Partido Demócrata mucho más fuerte. Había un ala, ¿no?, interna, un sector que de hecho se enfrentó en la candidatura contra Biden. Eso no lo tenemos ahora, ¿no? Tenemos una situación en la cual no hay ningún candidato que se presente contra la nominación de Biden para Chicago, para la convención de Chicago, que es donde siempre hacen los demócratas, ¿no?, su convención para la elección de candidato presidencial. Y bueno, la verdad es que quizá podamos ver, ¿no?, momentos muy parecidos a lo que ocurrió en 1968. Hemos tenido este 30 de abril, que fue cuando también en el 68 entró la policía en la Universidad de Columbia, que es algo bastante emblemático y que de hecho dentro de la universidad hay fotos de ello, es decir, es algo que se ve como positivo a futuro. Esto es bastante común, ¿no? Sobre cómo se ve el pasado. Ahora mismo todas esas protestas se ven con buenos ojos y se dice que fue una posición moral adecuada a tomar, pero siempre con la protesta actual, ¿no?, con la última protesta, no es lo adecuado. Y bueno, creo que es interesante ver ese reflejo y el hecho de que, bueno, por entonces, igual que ahora, la Universidad de Columbia metió a la policía dentro del campus y arrestó a un mogollón de personas, ¿no? Un mogollón de estudiantes, de profesores. Y bueno, quizá también podríamos ver algo parecido a lo que ocurrió en Chicago en 68. Que bueno, está, no sé si conocéis la película de los 7 de Chicago, creo que se llama, que está bastante bien. Y que cuenta precisamente eso que ocurrió, ¿no? Siete activistas importantes, panteras negras, etcétera, ¿no?, de distintos sectores que fueron detenidos y fueron llevados a juicio. Y de hecho, después, cuando ganó Reagan, no, perdona, Nixon, las elecciones, ¿no? Eh, Nixon quiso hacer sangre, ¿no?, con respecto a estos activistas. Y bueno, de cierto modo, esa política exterior de Vietnam y esta política exterior hacia Israel podría generar eso mismo, ¿no? El hecho de que una dominación conservadora, ¿no?, republicana durante los próximos años. Al menos eso ocurrió durante los años 70, ¿no? Y es lo que se suele decir, que abrió el camino a eso. Bueno, decías, de hecho, nos preguntaban en el chat y sobre todo que era uno de los argumentos que arguían muchos defensores de la represión de estos movimientos, el clásico empleo ya casi banalizado por parte de determinados sectores del concepto de antisemitismo para justificar la represión de estas protestas. Y aquí veo, por ejemplo, en la nota que has escrito que las protestas en concreto en la Universidad de Columbia habían sido lideradas por Columbia University Apartheid Divest, junto con Students for Justice in Palestine y
Jewish Voice for Peace, es decir, la voz judía por la paz. Entiendo que esto, no estoy en lo incorrecto, ¿no? Es una organización judía, es una organización de militantes pertenecientes al judaísmo o de ascendencia judía que estaban manifestándose en contra del genocidio contra el pueblo palestino. Sí, así, es decir, digamos que hay un sector muy importante dentro de la comunidad judía de Estados Unidos, que hay que tener en cuenta que es la comunidad judía más grande del mundo, por encima de Israel, ¿no? Eh, es una comunidad donde hay un sector muy importante, un tercio como mínimo, diríamos, de ascendencia pues más progresista, ¿no? Históricamente siempre han tenido más ese tema de los valores judíos, humanistas, progresistas, etcétera. Y bueno, aunque eso ha cambiado, ¿no? Con los años hacia una orientación más conservadora y religiosa en relación con los cambios que también ha habido en Israel, sigue habiendo un sector muy importante y que de hecho juega un papel muy importante, por ejemplo, durante los años 60, en las protestas de Vietnam, en las protestas por los derechos civiles, a nivel de base, a nivel local, ¿no? Junto con los movimientos negros. De hecho, por ejemplo, Obama, incluso se llega a decir que es el primer presidente judío de la historia de Estados Unidos, él lo que viene a ser ese activismo de calle, ¿no? Ese activismo a nivel barrial, él lo inicia con organizaciones tanto de los derechos civiles negros como, sobre todo, muy importante, organizaciones judías. Y de ahí le viene su conexión también con todo este mundo. Y bueno, eso muestra, ¿no? Esa intersección que hay ahí y el hecho de que, bueno, sigue habiendo sectores muy importantes dentro de los judíos estadounidenses que hablan en contra de Israel, que evidentemente dicen que eso no es antisemitismo, hablar contra Israel, criticar al gobierno de Israel o sus políticas, o directamente el propio Estado de Israel como sistema de apartheid, ¿no? Y, y bueno, pues han sido los que han estado uno de los grupos que principalmente han estado a la vanguardia de este movimiento dentro de Estados Unidos y de los que más abiertamente han hablado contra esta guerra, ¿no? Nos preguntaban por el chat, por ejemplo, sobre la postura de los sectores jóvenes que pudieran estar cercanos al entorno de los demócratas y que pudieran no votar en noviembre a Biden por la cuestión palestina. Y entiendo que ahí la cuestión que tú hablabas, ¿no? De ciertas alianzas en cierta medida retóricas con los sindicatos que pudieran llegar a compensar esa pérdida de apoyos por la cuestión de la política exterior y hacer que Biden, incluso con la pérdida de popularidad dentro de ciertos sectores en relación a Israel, pueda ser competitivo en noviembre contra Trump gracias a esas alianzas que ha sabido trazar, más de cuestión Mm. en clave interna. Claro, eso está ahí, pero habrá que ver si se mantiene, ¿no? Sobre todo, porque los propios sindicatos también están viéndose afectados internamente por esa presión, ¿no? Hoy, por ejemplo, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Pero el líder de los sindicatos automovilísticos, que es el más importante y es el que apareció dándose respaldo a Biden en los meses anteriores, ha hablado durante estos días en favor de las protestas estudiantiles, mientras que la Casa Blanca se ha hablado de que son unas protestas violentas, que son unas protestas antisemitas, y se ha dicho y se ha dado apoyo a la actuación policial. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿no? En la Universidad de Columbia, en Nueva York, estamos hablando de un alcalde demócrata, Eric Adams. Y estamos hablando de un sector, ¿no? Que generalmente el universitario suele permear más en favor del Partido Demócrata. Suelen ser lugares, baluartes, ¿no? De ese sector y no del Partido Republicano, precisamente, que durante muchos años ha estado hablando de que en las universidades se coarta la libertad de expresión, ¿no? Y la primera enmienda, y bueno, y ahora les vemos apoyando abiertamente ¿no? el cierre de cualquier libertad de expresión en este sentido. Y claro, yo creo que ciertamente Biden podría llegar a perder las elecciones por esto. Y estamos lo viendo en encuestas que, por ejemplo, eso lo ponía en el artículo, ¿no? Que el 36% de los votantes, bueno, de los adultos estadounidenses, según la encuesta de YouGov, están de acuerdo con la caracterización de que hay un genocidio en Palestina. El 31%, si no recuerdo mal, no sabía. Por lo tanto, era un tercio, ¿no? Un tercio
en contra de la caracterización como genocidio, un tercio a favor y un tercio indeciso. Y después también tenemos otras encuestas más recientes, por ejemplo, de CNN, que habla de que el apoyo a Biden entre Biden y Trump, entre los sectores de 18 a 35 años, en abril de 2020 era de 62 Biden, 31 Trump. Es decir, 31 en favor de Biden. Ahora lo tenemos 51 Trump, 40 Biden. Es decir, 11 puntos a favor de Trump. Es decir, es un vuelco, es una situación totalmente distinta, en la cual es que estamos viendo incluso, ¿no?, que Trump se permite a veces a ser más crítico con Israel que el propio Biden, ¿no? Entonces, claro, y ahora estamos en un momento, parece bastante clave, ¿no?, con la cuestión de esa ofensiva en Rafah y que habrá que ver, ¿no?, si esa ofensiva al final se acaba dando, que es lo que parece. El apoyo a Biden seguramente se va a desplomar aún más. Y al final el discurso demócrata, ¿no?, se orienta principalmente, es decir, se justifica en una sola cosa: con Trump sería peor. Ese es todo el discurso, no todo, pero es digamos, la herramienta fundamental para justificar el apoyar a Biden sin cortapisas, ¿no? Apoyarlo a pesar de todo lo que está ocurriendo. Y claro, pues estamos viendo una actuación, un despliegue policial, un despliegue, ¿no?, que se caracterizaría en otros países por parte de Estados Unidos como autoritario, como hemos visto en otras protestas, ¿no? Y claro, entonces mucha gente se pregunta, incluso profesores universitarios, ¿no?, estamos viendo expresiones de este tipo por redes sociales, de gente, digamos, que es votante demócrata de toda la vida, diciendo: yo en estas circunstancias no voy a apoyar a Biden. Si esto es la alternativa a Trump, a mí me da igual. Entonces, yo creo que ahí hay un peligro muy importante para Biden y que, bueno, es que le está preparando el terreno a Trump, ¿no? No hay mucha diferencia. No vamos a entrar todavía en profundidad, o no vamos a entrar hoy en la cuestión de las elecciones estadounidenses. Hemos hecho directos antes y vamos a hacer en adelante. Lo que sí que podemos tratar ahora es la influencia de la cuestión de Israel y de Palestina en esas elecciones, aunque para volver a suelo de Oriente Medio, Ángel, nos preguntaban si efectivamente, si tenemos datos de que se haya reducido la llegada de nuevos colonos a Israel en los últimos 6 meses, desde los ataques del 7 de octubre. Es decir, de comunidades o miembros de la comunidad judía que vivieran fuera de Israel y que hayan migrado a Israel en los últimos 6 meses. Si se ha reducido ese caudal. La verdad que de primeras no sabría decir. Lo que ha habido es un influjo muy importante de gente con pasaporte israelí, ¿no?, ciudadanía, que ha vuelto a Israel por la cuestión del servicio militar. Es decir, esto es bastante típico de cuando Israel hay un conflicto, ¿no?, en el cual ya se llama a la reserva. Muchos israelíes se presentan como voluntarios directamente. Esto ha ocurrido históricamente y más en un conflicto que para ellos lo califican como existencial. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en general, ha habido muchos israelíes que han vuelto. Después, sí que te podría decir casos particulares, ¿no?, de gente que se ha ido, pero no sé si es una tendencia general. Yo no tengo los datos para decirlo. Bien, nos pregunta ahora Borodrig, que además se estrena aquí en el chat, una pregunta que además yo creo que tú la vas a saber responder bien. Tiene un poco de carácter especulativo, pero yo creo que es interesante, que dice: ¿qué tipo de gobierno preferiría Trump si gana las elecciones? En el escenario de que Trump es el próximo presidente de Estados Unidos, ¿qué tipo de gobierno preferiría Trump en Israel? Porque hemos respondido mucho a la pregunta de qué tipo de gobierno preferiría la élite política o el gobierno israelí en Estados Unidos, pero quizá también es interesante responder lo contrario, ¿no? O sea, ¿qué gobierno israelí querría Trump en caso de llegar a la presidencia? Bueno, a ver, en primer lugar, no, yo creo que sobre todo habría que entender que una diferencia fundamental entre Trump y Biden. Biden es un ferviente presidente pro-israelí. Él lo dice, él lo ha dicho históricamente, él está en su carrera como senador. Él se dice abiertamente sionista. Y él, por lo tanto, tiene, digamos, una posición ideológica que sin reservas, ¿no?, en favor de Israel. Y es parte de su carrera política. Siempre cita muchas veces esa reunión que tiene con Golda Meir como uno de sus momentos más emblemáticos, ¿no?
Por esa conexión no tan personal con Israel, siempre él tiene pues, una posición más clara sobre qué tipo de fuerzas le gustaría que gobernaran Israel y qué tipo de fuerzas apoya. Digamos, como Clinton, su modelo es alguien como Rabin, como Isaac Rabin, que fue asesinado durante los acuerdos de paz de Oslo, ¿no? Mientras que Trump, bueno, yo diría que él en ese sentido es más oportunista. Él sabe que el lobby israelí tiene una influencia política enorme en Estados Unidos, que es importante para el Partido Republicano y para su electorado. Y bueno, pues como le vemos a veces, hace poco diciendo en Mar-a-Lago a un judío que se encontró por ahí, era un judío ortodoxo, se le veía vestido y le decía algo así como ¿quién es salvador de Israel? ¿Quién le ha dado los saltos de Golán? No sé qué. Una escena un poco estrambótica. Y bueno, en general, a lo que me refiero es que Trump, ¿no? Eh, la relación que él tiene con Israel es más instrumental, no tan ideológica. Entonces, Trump, yo creo que su preocupación en ese sentido sería un gobierno, como ha demostrado algunas veces, que fuera más cercano a Estados Unidos. Es decir, que no hiciera cosas unilateralmente, que no vaya por su cuenta y que siga más el liderazgo estadounidense. En eso no se diferencia tanto de Biden, ¿no? Y bueno, ¿con eso qué quiero decir? Pues por ejemplo, a Trump, lo dice bastante, lo ha dicho en esta entrevista reciente y lo ha dicho muchas otras veces, le molestó mucho, por ejemplo, que Netanyahu se bajara del barco cuando él mató a Soleimani. Es decir, que eso parecía que iba a ser una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos en 2020 y Netanyahu en el último momento lo abandonó. Dijo que no quería participar de esa operación. Y eso lo ha repetido bastante, ¿no? Que él considera que Netanyahu es un político poco de fiar y que él no está a gusto con alguien como Netanyahu. Entonces, pues por ejemplo, un político o un sector con el que Trump estaría más contento, o su administración, o su sector, sería pues con gente como Gantz o con gente, por ejemplo, como Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa, pero es del Likud. En general, aquí tenemos, cuando hablamos de administración Trump, no tenemos que hablar tanto de la persona del presidente Trump, yo creo, como del Partido Republicano, que sí que tiene lazos mucho más estrechos, ¿no? Con un sector concreto de la política israelí, que sí que tiene lazos, pues eso, entre lo que es el evangelismo, ¿no? Y el sionismo cristiano y las fuerzas políticas israelíes de carácter más mesiánico. Entonces aquí estamos hablando gente que si bien tiene en cuenta la relación con Estados Unidos, no va por su cuenta, no pega tiros solos, ¿no? Pero sí que mantiene una posición, pues eso, de un filón más religioso, digamos. Entonces ahí, en general, hablamos del Likud. Sectores del Likud y sectores del sionismo religioso que comparten esa relación con Estados Unidos. Y al mismo tiempo nos pregunta, volvimos un poco a la cuestión estadounidense, pero sin salirnos de este tema. eh, si dice Bulevardo que él tenía la impresión de que dentro de las filas del trumpismo estaban sectores antisemitas de Estados Unidos, sectores sureños, el KKK. A ver, esto hay que matizarlo y hay que cogerlo con pinzas, porque una cosa son los sectores aliados o los sectores marginales aliados o los sectores marginales que se ven convocados por el discurso de Trump, que es cierto que hay sectores Bueno, del anti... Claro, hay sectores, bueno, la lista de organizaciones virtuales y no virtuales que apoyaron, por ejemplo, el asalto al Capitolio es infinita. O sea, un montón de organizaciones súper marginales de la ultraderecha estadounidense, de las distintas vertientes de la ultraderecha estadounidense que apoyan al trumpismo y sobre todo que se ven convocadas por el discurso trumpista y por la figura en sí de Trump, ya sea por una cuestión de posibilismo, de que ven que es lo más de derechas que puede ganar en Estados Unidos o por una cuestión de que realmente se sienten identificados con el proyecto. Yo no sé si de ahí a plantear que esos sectores tienen un peso real en la configuración del movimiento en sí y de una hipotética presidencia de Trump ya son palabras mayores. Entonces, esa diferenciación hay que hacerla. De todas formas, sí es cierto, evidentemente, Ángel, tú estarás de acuerdo conmigo, que estos sectores
forman parte del andamiaje, sobre todo en términos virtuales, del trumpismo. Ahora bien, la capacidad que tengan de imponer agenda ya es otra cuestión, porque los intereses generales y los intereses estructurales que defiende Trump y el trumpismo, los que defendió durante su presidencia y los que aspira a defender, van en una línea un poco distinta, van en una línea un poco más estructural, no tanto de contentar a estos sectores marginales, ni muchísimo menos. Mm. Sí, tenemos gente como Nick Fuentes, ¿no? Que es abiertamente un nazi antisemita. Bueno, una cosa y la otra es lo mismo. Pero vamos, quiero decir, son sectores, como dices, marginales, que lo que intentan es, bueno, para los que le sirven a Trump para hacer decir de altavoz dentro de los medios sociales, ¿no? Y de un sector muy concreto. Pero realmente no tienen peso a la hora de decisión, ¿no? No son los pesos pesados, ni forman parte ni siquiera del Partido Republicano. Pero sí que orbitan alrededor de Trump, como dices. También me gustaría hacer notar el hecho de que en Estados Unidos el antisemitismo no es tan prevalente como en Europa. En Europa sí que hay una tradición más larga, ¿no? En relación con el cristianismo, que sí que hace pues que haya fuerzas, ¿no? Donde esa vena antisemita sí que tiende a aparecer más, ¿no? De manera más abierta. Entonces, pues, bueno, yo siempre haría esa diferencia y el hecho de que al menos en Estados Unidos históricamente no ha habido tantas fuerzas de ese tipo. Y bueno, como digo, ¿no? Es ese evangelismo, ¿no? El que principalmente vehicula más la plataforma del Partido Republicano y bueno, y Trump ahora mismo a través de ello. Sí, o sea, lo que eran los sectores, no sé, es que son muchos, los libreportacionistas, los enfrentados al Black Lives Matter, movimientos directamente supremacistas, todos esos sectores, diversas organizaciones, porque luego es que eso es un universo súper diverso. Ujú. Ni hablar, evidentemente, ya lo diré, se me ha ido el nombre, todo el movimiento social QAnon, todo eso está en la órbita del trumpismo. ¿Sí? Ahora bien, diferenciemos, porque eso es muy importante, si se ven ellos traccionados al trumpismo o si traccionan ellos al trumpismo. Y yo creo que es más bien lo primero, ellos se ven absorbidos por el trumpismo. Entonces, eso es una relación de poder distinta. Vale, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Sí, también yo haría Sí, notar el perdona. hecho de que hay un cambio de relación entre Israel y el antisemitismo, ¿no? Es decir, que Israel con ese giro más hacia la derecha, hacia una forma de nacionalismo, ¿no? Más mesiánico y tal y cual, ha habido, se han operado ciertos cambios en esas relaciones y que Israel no le importa muchas veces tener relaciones con ciertas fuerzas políticas, ¿no? Que de cara adentro, ¿no? Pueden ser más antisemitas y de cara afuera pueden ser más pro-israelíes. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hungría, con Orbán, ¿no? O, o con ciertas fuerzas en Polonia. Esto es una tendencia que está poco a poco construyéndose y que, bueno, también se explica porque al final Israel considera que no tiene que haber judíos fuera de Israel. Por lo tanto, a ellos, bueno, es algo que han dicho históricamente el movimiento sionista. El antisemitismo ha sido nuestro mayor aliado. Eh, Aquí habría que desenterrar muchas cosas, pero bueno, como digo, es algo que está ahí, es decir, esa relación entre Israel y ciertas fuerzas políticas que de cara adentro son antisemitas. Vale, vamos con alguna pregunta más. Gracias, por cierto, Yatik. Otras dos suscripciones de regalo. Que no, no sé ni qué decirte, Tic. Muchas gracias una vez más. Y a medida que sigas apoyándonos, pues te seguiremos dando las gracias porque es que no nos queda otra. Absolutamente determinante el apoyo que nos estás dando para que sigamos haciendo este contenido. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, por ir al terreno, que es cierto que de Rafa ha hablado Ale, pero no ha hablado tan en concreto. Dice, ¿cuáles pueden ser las principales opciones de movilización de civiles de Rafa previo a la invasión?
Que eso, pues es que al final es una suerte de ratonera, ¿no, Ángel? O sea, al final la población se mueve de norte a sur. Ahora, evidentemente, la salida hacia Egipto pues parece prácticamente imposible. Y entiendo que la población palestina, consciente de que da absolutamente igual dónde le digan que va a ser el territorio seguro, porque evidentemente Israel se salta sus propias indicaciones sistemáticamente en ese sentido y ha bombardeado los territorios que supuestamente eran los territorios seguros, pues no sé tú cómo lo ves, pero evidentemente la situación es de ratonera. A ver, lo que se estaba hablando, ¿no? Es Israel va a mover a esa población, ¿no? A alrededor de 1 millón de personas. Principalmente lo que se quiere es moverles hacia Khan Yunis, que es la ciudad que está al norte de Rafah, la principal ciudad del sur de Gaza. Y evidentemente va a hacerlo por la fuerza, ¿no? Mediante la coerción. Ya lo está haciendo ahora mismo mediante los bombardeos. De cierta manera incentivando, ¿no? Esos movimientos de población, según dicen. Ellos dicen que ya se han movido unos 400.000 palestinos. Y, y bueno, lo otro de lo que se está hablando, que no está. Yo no lo tengo claro, porque lo he visto en ciertos medios, pero de momento no lo he visto en la prensa israelí, hasta donde sé, es de que Israel lo que planearía o lo que estaría preparando es la construcción de una serie de checkpoints, ¿no? De puntos de vigilancia alrededor de Rafah para ir chequeando a la población, ¿no? Según salga. Y ese círculo lo que plantearían es que dejarían pasar a mujeres y niños. Niños menores de 14, digamos. Y el resto de hombres, ¿no? Entre 14 y, digamos, 60 años, más o menos. Es lo que se considera como edad militar, un poco lo que ocurrió en Srebrenica, ¿no? Podríamos decir. Y es de hecho el ejemplo que se está poniendo, porque de hecho además Israel niega que lo que ocurrió allí fuera un genocidio. Que ahora mismo está de actualidad sobre una resolución en la ONU y tal y cual, y precisamente Israel se ha puesto. Lo que consistiría eso es encoger a todos los hombres, y es de hecho la política que están siguiendo, ¿no? Todo hombre palestino mayor de 14 años es un potencial combatiente, lo que ellos dicen un potencial terrorista, y por lo tanto es un objetivo válido, prácticamente. Eso se está viendo, pues, por ejemplo, en el hecho de que todo el que es un sospechoso mediante la máquina de inteligencia artificial ya no solo es que le maten a él, es que le matan cuando llegue a su vivienda, ¿no? Con la otra aplicación que se llama Where's Daddy, ¿dónde está papá? Y lo que detecta es cuando una persona, ¿no? Que está en esa lista de matar llega a su casa, se le bombardea. Y se le bombardea pues con toda su familia. El ratio del que se hablaba en los artículos de la prensa israelí era de que se podía matar 15, 20 personas. Esas eran las muertes aceptables para matar a un combatiente raso, digamos. Para matar comandantes importantes, por ejemplo, vimos como bombardeos como los del campo de refugiados de Jabalia, donde se consideraba que se podía matar a 100, 300 civiles. Yo lo que digo aquí es que estamos viendo el despliegue de una política, ¿no? En la cual se considera que cualquier palestino mayor de 14 años, menor de 60, es un potencial combatiente y por lo tanto es un objetivo válido. Esa es una política que claramente de aniquilación, ¿no? En la cual se busca exterminar a un sector concreto de la población palestina y por lo tanto para mí eso constituye claramente un genocidio. Y eso es el mayor peligro que yo creo se está empezando a ver en Rafah de manera mucho más clara, con la idea esta de crear una barrera, ¿no? Unos checkpoints para discriminar entre la población y arrestar y llevarlos a estos campos de concentración, donde los mantienen arrestados y donde los interrogan, a cualquier palestino, varón, ¿no?
Eso yo creo que es lo que, bueno, es lo que se dice que se está planteando por parte de Israel dentro de esa operación de Rafah. Se supone que, como digo, esto yo no lo he llegado a ver como tal en prensa israelí, por lo tanto tampoco le doy tanta fiabilidad como la cuestión de las inteligencias artificiales, que sí que ha aparecido en prensa israelí, y estamos hablando de que hay declaraciones de soldados israelíes que han hablado, eh, pero como digo, esto es algo aún en desarrollo, ¿no? Se supone que Israel aún está hablando con Estados Unidos sobre cómo llevar a cabo la operación, cómo en su lenguaje hacer que la población se vea menos afectada. Yo en general lo que estoy viendo en ese sentido para mí es Estados Unidos sí que querría un acuerdo, ve que la operación no tiene ningún sentido, no va a conseguir nada sustancial en cuanto a objetivos que está persiguiendo Israel, no va a conseguir destruir a Hamas. Al final los combatientes de Hamas van a huir por los túneles. Pero Estados Unidos, que no quiere presionar suficientemente a Israel para evitar esa operación, está dispuesto, ¿no?, a crear el ambiente mediático para exonerarse, ¿no?, y decir que ellos han hecho todo lo posible para aliviar las bajas civiles que haya de esa operación. Y por eso están, ¿no?, repartiendo este discurso por los medios de comunicación.